Hola mundo, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de 10 errores comunes que generalmente se cometen al momento de realizar cálculos estructurales, que cometemos los ingenieros civiles. Son errores que yo he cometido en algún momento cuando era más joven y que también veo que mis estudiantes cometen cuando realicen sus primeros cálculos estructurales. Si bien es cierto que nosotros al cometer estos errores aumentamos la vulnerabilidad de la estructura que se va a construir, también es cierto que la normativa, mediante su mayoración de cargas y reducción de resistencias, nos cuida un poquito a nosotros los ingenieros la espalda para que, a pesar de que cometemos estos errores, la estructura siga siendo segura y la probabilidad de falla sea mínima. Esto no quiere decir que nosotros podamos ir por la vida calculando estructuras cometiendo errores sin preocuparnos. Hay que procurar reducir al máximo este tipo de errores para que nuestras estructuras y nuestros cálculos estructurales en el futuro sean cada vez más y más seguros. Vámonos entonces con el primer error. El primer error es no considerar secciones fisuradas en elementos de hormigón armado. Generalmente cuando nosotros llevamos materias básicas de estructuras isostáticas y perestáticas, nos enseñan a modelar estructuras bajo su sección bruta. Eso quiere decir que si tenemos una sección rectangular, calculamos base por altura al cubo sobre 12, por ejemplo, y calculamos las deflexiones y solicitaciones de cada una de las columnas y vigas bajo esta inercia, cuando en realidad lo que nos dice la normativa, la ACI 318, es que nosotros, debido a la fisuración que se genera producto de la deformación de los elementos de hormigón armado, nosotros tenemos que calcular la inercia como un porcentaje de la inercia bruta, 70% para columnas y 35% para vigas, como ustedes están viendo en esta tablita acá abajo. Al calcular entonces la estructura con inercias fisuradas, nuestras solicitaciones de diagramas de momento cortante axiales cambian ligeramente respecto al modelo con secciones brutas. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque necesitamos aproximarnos cada vez más a un modelo realista del elemento o de los elementos estructurales que estemos intentando diseñar. Vámonos ahora al segundo error que generalmente cometemos. Número 2, no calcular deflexiones. Ya sea que estemos trabajando con madera, con hormigón, con metal, las normativas nos dan ciertas directrices de peraltes o de alturas mínimas que tienen que tener nuestras vigas para que podamos prescindir del cálculo de deflexiones. Pero no está de más hacer un cálculo de deflexiones en nuestros elementos estructurales, más aún si nosotros no respetamos esos peraltes mínimos sugeridos por las normativas. Por ejemplo, hay muchos arquitectos o muchas formas arquitectónicas que nos obligan a utilizar vigas planas en nuestras estructuras. Estas vigas planas, al tener poco peralte, generalmente se deforman mucho. Cuando nosotros hacemos un cálculo estructural, generalmente hacemos un cálculo de resistencias donde la viga plana va a necesitar cierta cantidad de acero en función a la luz que cubra. Y muchas veces nos conformamos poniéndole mucho acero a la viga sin darnos cuenta de que esa viga va a deformarse demasiado. Los problemas vienen cuando ya se construye la estructura y los tabiques o los elementos frágiles que está sosteniendo esta viga empiezan a fisurarse. Entonces, tomemos muy en cuenta este punto. Debemos hacer casi siempre análisis de deflexiones, por lo menos de los elementos más desfavorables, o sea, de las vigas más largas. Pasemos entonces al siguiente punto. El tercer error es el de no discretizar o de discretizar mal los elementos de placa. Cuando nosotros hacemos un modelo estructural, generalmente este modelo estructural está compuesto por vigas, columnas, losas y muros. En cuestión de vigas y columnas no hay mucho problema porque nosotros modelamos con elementos estructurales de barra, como los que ustedes están viendo acá marcar, ¿no? Tenemos barrita de columna y tenemos barrita de viga. E incluso cuando nosotros modelamos la estructura con una sola barra de viga o con una sola, digamos, con un solo elemento de columna entre extremo y extremo, o sea, entre nudo y nudo, la estructura no va a perder precisión. Pero en el momento en el que nosotros empezamos a modelar muros y elementos de placa como losas, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos de elementos finitos para saber cuál es la discretización óptima que tenemos que tener en nuestros elementos de placa. Porque en función de esta discretización nosotros vamos a tener mayor o menor error en el cálculo de sus solicitaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un ducto o un hueco que queremos modelar para una losa como la que ustedes están viendo acá, si nosotros tenemos estas columnitas que están sosteniendo vigas, entonces si existe un hueco en un ducto, una abertura en la losa, entonces nosotros necesitamos discretizar con más elementos de placa alrededor de esa abertura, ya que obviamente
se forman acá discontinuidades que van a hacer que no se encuentren solicitaciones correctas alrededor del hueco en caso de que nosotros no tengamos una división apropiada alrededor del hueco. Por ejemplo, cuando nosotros modelamos elementos de placa, los programas estructurales comerciales como SAP, ETABS, etcétera, Robot, hacen su discretización automáticamente, muchos de ellos, pero no revisamos si esa discretización está bien hecha o mal hecha. Hay análisis de sensibilidad que nos logran mostrar que, por ejemplo, a partir de un modelado de losa con discretización en 6x6 elementos para el elemento de placa en un cuadrante, nosotros ya no cometemos mucho error al seguir discretizando más menudamente. Por ejemplo, yo tengo que modelar una losa entre 4 vigas, como la que tenemos acá. Imaginemos que la losa no tiene una abertura, como en este caso. ¿Cuál es el número mínimo de divisiones que nosotros tenemos que tener en la losa para que esta losa tenga una buena aproximación en las solicitaciones? Es una buena pregunta. La respuesta es, en base a experimentos hechos, que por lo menos este cuadrante tiene que estar dividido en 6x6. O sea, aquí necesito 6 divisiones en esta dirección y otras 6 divisiones en la otra dirección. Entonces, si su losa tiene menos divisiones que esto, probablemente estén cometiendo un error de más del 10% respecto a las solicitaciones reales de la losa que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Vámonos al siguiente error, subestimar la carga no estructural. Generalmente cuando nosotros empezamos en el diseño de estructuras, muchas veces agarramos memorias de cálculo de otros ingenieros, ¿no? O sea, empezamos a hojear y a copiar la manera en la que otros ingenieros calculan desde las cargas muertas, cargas vivas, etcétera, hasta la metodología de procedimiento de cálculo hasta el dibujo de planos. Y muchas veces a mí me ha pasado, y he visto que otras personas también hacen, copian las cargas de memorias de cálculo pasadas de otros ingenieros. Esto no es del todo adecuado porque cada estructura es diferente en cuanto a la densidad de tabiques y al tipo de elementos de tabique que se van a utilizar. No es lo mismo construir una estructura con drywall que construir una estructura con bloque de concreto. Hay cargas muertas que son más livianas que otras, hay contrapisos o también se las llama carpetas de nivelación, que son de diferentes espesores según el lugar donde se construya, y además también los revestimientos pueden ser más o menos pesados. Entonces se debe calcular la carga muerta para cada estructura en específico. Y por otro lado, es recomendable tomar de toda una planta la zona más densa en cuestión de tabique y de elementos no estructurales, para a partir de ahí replicar esta carga al resto, extrapolar, digamos, esta carga al resto de la losa, ¿ok? Por ejemplo, acá en esta planta nosotros vemos que hay sectores muy poco cargados como comedor, estar, etcétera, y hay zonas muy cargadas, o sea, con mucha densidad de tabique, que son las áreas de servicio. Tenemos dos alternativas: cargar nuestra losa por zonas en función a la densidad de tabique, o calcular la carga por metro cuadrado de la zona más cargada y extrapolarla a las zonas menos cargadas. Vámonos entonces al siguiente error: subestimar la carga viva. En mi ciudad ya hice unos cuantos videos acerca del colapso de tinglados. Reinaldo Zambrana es una persona que también está muy metida en el análisis de cargas vivas en diferentes zonas de mi país, Sucre, La Paz, etcétera, porque hemos tenido demasiados colapsos de tinglados de este tipo por granizadas repentinas de periodos de retorno de 5 años más o menos, y cada año nosotros nos afrontamos a caídas y colapsos de tinglados producto de granizo. Reinaldo Zambrana tiene un canal donde analiza todos estos casos, les invito a verlo también. ¿Ok? No subestimar cargas vivas. De hecho, la normativa la normativa ASCE 7 de cualquier año estipula que la carga viva que nosotros debemos poner a techos es de por lo menos 0.96 kilonewtons por metro cuadrado. Eso equivale más o menos a 96 kilogramos por metro cuadrado. Pongámosle 100 kilogramos por metro cuadrado. Es lo mínimo que ustedes deberían cargar en sus techos. Excepto con excepción de ciertos techos, en función del área, digamos, que ocupen ciertas estructuras, se puede reducir esta carga, pero lo mínimo que se debería aplicar son estos 100 kilogramos por metro cuadrado. No porque nosotros vivamos en una zona, digamos, tropical, nosotros vamos a
desestimar estas cargas o quitarlas por completo. Siempre hay cargas vivas que, ya sea por mantenimiento o por cualquier otra causa, van a estar aplicadas en el techo en algún momento. O sea que no hay que subestimarlas. Vámonos al siguiente punto. Error número 6, no iterar en el cálculo de secciones. Cuando nosotros hacemos un diseño estructural, generalmente asumimos ciertas secciones de columnas y de vigas para tener secciones en nuestro modelo estructural. Me explico. Cuando nosotros empezamos a dibujar la estructura en un paquete estructural, cualquiera sea este, nosotros tenemos que asumir secciones de columnas y de vigas. No podemos nosotros dibujar nuestra estructura sin tener una sección transversal para vigas, columnas, losas, etc. Asumimos secciones que nosotros estimemos que vayan a estar cercanas a las más reales posibles. Una vez que nosotros hacemos la estimación de secciones, nosotros cargamos la estructura y nosotros corremos el programa. Encontramos ciertas solicitaciones. Estas solicitaciones aplicadas, por ejemplo, a columnas, si nosotros tenemos una columna muy delgada que hayamos asumido de inicio, obviamente producto de estas solicitaciones va a fallar en el modelo estructural. Y una vez que esta columna falla en el modelo estructural, en el computador, en el paquete, nosotros tenemos que diseñar la sección, ver si falla, si no falla. Si falla, tenemos que obviamente corregir las secciones y volver a este paso para volver a correr el programa. Muchas veces nosotros modelamos la estructura, cargamos la estructura, corremos el modelo, este modelo nos muestra las solicitaciones de columnas, vigas, etc. Y en función a las solicitaciones que llegan a los diferentes elementos, nosotros recrecemos o optimizamos la sección, por ejemplo, de las columnas y de vigas, y paramos el diseño ahí y nos vamos directo a dibujar planos. Ese no es el resultado, ese no es el procedimiento correcto. Si nosotros cambiamos la sección de la columna o de la viga producto del diseño, una vez que nosotros tenemos las solicitaciones, nosotros tenemos que cambiar esta sección nuevamente en el modelo y volver a correr nuestro programa. Una vez que corremos nuestro programa con las secciones modificadas, ese nuevo corrido del programa nos va a mostrar nuevas solicitaciones, y esas solicitaciones van a cambiar porque las secciones transversales de los elementos han cambiado. Nosotros sabemos que en estructuras hiperestáticas las solicitaciones están en función a las secciones transversales. Entonces, el proceso de cálculo estructural es iterativo. Si cambiamos las secciones al final del diseño, tenemos que volver a correr el programa y verificar que las secciones sigan presentando solicitaciones parecidas a las anteriores en cada iteración. Es por eso que el cálculo estructural es iterativo. Una vez que nosotros iteramos varias veces y vemos que a partir de las solicitaciones de la nueva iteración ya no tenemos que cambiar más las secciones transversales, entonces ahí el diseño recién se termina. ¿Ok? Bien, pasemos al siguiente error. Número 7, no verificar arriostramientos. Y esto es algo que yo creo que nos sucede al 90%, si no al 99% de los estructuristas. Sucede que no es lo mismo calcular una estructura arriostrada que una estructura no arriostrada. Cuando nosotros hacemos cálculos estructurales, los elementos de columna son los elementos más difíciles de calcular. Tienen demasiadas variables que muchas veces pasamos por alto. Una estructura arriostrada es una estructura que tiene elementos tan rígidos como estos muros de acá, que impiden el desplazamiento lateral de la estructura producto de cargas laterales. Entonces, en estructuras arriostradas, generalmente los factores de longitud efectiva de columnas son estos factores K de longitud efectiva de columnas son menores a 1. Eso hace que esta columna sea menos propensa a pandearse. Cuando yo tengo una estructura arriostrada como esta, cuando es difícil que esta estructura se desplace lateralmente producto de muros, digamos, o producto de que esta estructura está apoyada en un muro de contención, etc. Entonces, los factores de longitud efectiva K disminuyen, son menores a 1 y por tanto esta columna es menos propensa a pandearse. Cuando yo tengo una estructura no arriostrada como la que ustedes están viendo acá, que es una estructura porticada que no tiene foso ascensor, no tiene muros o no tiene elementos diagonales que nos arriostren la estructura, entonces automáticamente este factor de longitud efectiva de las columnas que tenemos acá son mayores a 1, obligatoriamente son mayores a 1. ¿Cuál es el problema? Generalmente cuando nosotros manejamos un paquete estructural, el paquete estructural por defecto tiene configurado este factor K
como K igual a 1. Y eso en casas pequeñas es una sobreestimación, digamos, de la resistencia de la columna. Generalmente cuando nosotros diseñamos casas pequeñas, estas casas pequeñas bajo un sistema porticado no tienen arriostramiento lateral y generalmente la longitud efectiva de nuestra columna va a ser incluso mayor que la longitud real. Eso hace que la columna sea muy propensa a pandearse y obviamente eso va a requerir que la columna requiera secciones más gruesas. Secciones que no van a verse gruesas en el modelo estructural si es que nosotros no modificamos esto. Y no he visto casi a nadie que modifique este factor de longitud efectiva. Así que a tomarlo en cuenta. Vámonos al siguiente error: sobreestimar punzonamiento en losas. Estamos viendo por las noticias de todos estos últimos años que las losas planas sin vigas no están siendo bien diseñadas, probablemente por una sobreestimación de la resistencia de losas, especialmente cuando se trabaja en zonas sísmicas. Cuando nosotros diseñamos losas planas, estas losas planas generalmente tienen varias restricciones y penalizaciones en sus resistencias, dependiendo de la ubicación donde hay la conexión entre columna y losa, y dependiendo también de si estamos en zona sísmica o no, por ejemplo. De hecho, la normativa ACI en su capítulo 18, que es el capítulo dedicado a sismo para diseño de concreto, la norma nos indica que en zonas críticas de conexión entre columna y losa, debido a cargas gravitacionales factorizados, o sea, mayorados, no se puede exceder el 40% de la resistencia acortante que tiene esa conexión. Quiere decir que las cargas gravitacionales no pueden sobrepasar el 40% de la resistencia en esa conexión. Esta es una penalización grande que se hace en zonas de alto riesgo sísmico para estructuras, ya que obviamente en zonas de alto riesgo sísmico la falla por punzonamiento es tremendamente grande. Como les digo, hay penalizaciones por todo lado en losas planas que se deben tener en cuenta en el diseño y que muchas veces, porque no nos leemos toda la norma de inicio a fin, no nos damos cuenta que existen. ¿Ok? A tomarlo en cuenta. Vámonos entonces al siguiente error. Muchas veces nosotros calculamos las losas planas como si fueran vigas planas simplemente y no nos damos cuenta de que hay un fenómeno que se da en la conexión entre losa y columna que se llama la transferencia de momento por excentricidad de cortante. Generalmente cuando nosotros tenemos una losa que se flecta alrededor de una columna, digamos que la flexión de esta losa genera un cortante adicional en la conexión entre columna y losa que muchas veces no tomamos en cuenta, y esto está estipulado en la norma y si nosotros no lo leemos con detenimiento lo podríamos pasar por alto. Entonces mucho ojo en la conexión de losas sin vigas hacia columnas, ¿ok? A tomarlo en cuenta también. Muchas veces la gente lo pasa por alto. Y finalmente el número 10 de no calcular bien las cargas laterales. Esto se debe a que generalmente cuando nosotros, digamos, cursamos toda la carrera de ingeniería civil, no se le da mucha importancia a las cargas laterales. De hecho, todas las cargas accidentales, cargas vivas, cargas de viento, sismo, empuje de tierras y demás, no se lo estudia a profundidad. Muchas veces en la universidad tenemos materias a las cuales francamente yo no le veo mucho propósito porque no tienen relación con la carrera, y muchas veces lo he dicho incluso en videos anteriores, debería existir una materia dentro de la carrera de ingeniería civil que se refiera solamente a cargas, ya sea para estructuras de edificaciones, para carreteras, para puentes, etc. El tema de cargas es un tema no menor al que debemos ponerle mucha atención y mucho énfasis, más atención y más énfasis del que, bueno, generalmente en las materias de estructuras se les pone. Entonces, ahí están los 10 puntos que quería yo mostrarles. Quisiera que me escriban en los comentarios si es que ustedes han cometido algunos errores que no estaban en la lista que les he presentado en este video. Probablemente tengamos que hacer otro ranking de otros 10 errores en función a los comentarios que ustedes me escriban. Si han llegado hasta acá, les pediría que me den un pulgar arriba y que me escriban un comentario. Eso me ayudaría mucho. Y como siempre, nos vemos en un siguiente video. Adiós.